Bienvenidos y bienvenidas a este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe, Clips, en el que vas a encontrar historias que probablemente no has escuchado. Y si te gustan las historias de terror, ya llegaste a tu lugar. Quiero decirte que desde que inicié este podcast tengo un problema con un tema. Es un tema que a mí me causa bronca, pero mucha bronca en un sentido de no lo termino de entender, no lo termino de masticar, no lo termino de creer, no en un sentido de que pase o no pasa, sino que realmente estamos entendiendo lo que estamos hablando. Y ese es el tema de los duendes. Cuando hablan de duendes, lo hablan con una tranquilidad, lo hablan con una paz. Sí, en la casa hay duendes, sí, mi abuelo tenía un rancho con duendes. Oh, yo creo mucho en los duendes. Hay que activar a esos pequeños elfos o les damos dulces y les damos ofrendas, pero todas esas cosas, cuando ya te pones a investigar un poquito más y hablas con las personas a fondo, te dan muchos datos que son extraños. He escuchado de duendes, una historia que tiene tiempo que la escuchaste aquí en Fogatas, no la voy a contar completa porque está ya en un episodio, de un muchacho que le regalaron un duende y que ese duende le dijeron explícitamente, de manera clara, jamás le vayas a poner sangre. Y ese tipo, que no creía mucho en esas cosas, que recuerden, no les digo que crean o que no crean, estas simplemente son historias, pero este sujeto asistía en ese tiempo en una preparatoria o en una secundaria, no lo recuerdo. En uno de estos días llega a la secundaria, pero se ve mal, se ve muy mal. Pálido, medio oído, ya no estaba como que tan consciente, después empieza a ser muy agresivo. Y es cuando se empiezan a dar cuenta algunos compañeros que traen marcas, porque parece que de un tiempo a la fecha le he estado dando de su sangre a ese elfo. Y las cosas terminaron muy mal. Desde ahí se me hace muy extraño el comportamiento de los duendes. Tengo otra historia que me contaron cuando inicié el podcast y fue de una persona cercana. Esta persona conoció a una pareja a las cuales les iba increíblemente bien, pero entonces se mudan a una casa en la que las personas que les venden se los dicen: en esta casa hay duendes, tengan cuidado. Ellos no creían en nada de esto. Adquieren la casa, que era una casa muy grande, en un sector privado, un lugar muy bonito, pero estaba en las faldas de una montaña. Y les dijeron que ahí vivían los duendes. Ellos adquieren la casa, comienzan a vivir ahí y a partir de ese momento su vida va en picada, todo va mal. Y la historia termina en una total tragedia. Duendes que terminan haciendo daño, que terminan comiendo sangre, que quieren ofrendas, que terminan trayendo mala fortuna. Por ahí andaban muchos. Cuando fui a Mérida y me explicaron acerca de los Alush y empezamos a platicar un poco y le pregunté directamente a un sujeto que no sé si llamarlo chamán o brujo, porque él era como alguien que traía de tradiciones chamánicas, pero también hacía brujería. Y cuando le pregunté acerca de los Alush, directamente caímos en un punto. Pareciera que estos, los Alush específicamente, y de los que él me habló, ni siquiera estás hablando de los duendes del elfo o algo así. Estás hablando más bien de un golem, algo que se hizo de piedra y que después se le dio vida. Y que hay que tener cuidado porque son vigilantes, son guardias de terreno, son guardias de zonas. Y si tú traspasas la zona, te haces de enemigo a ese pequeño golem, que puede ser algo muy destructivo, y la gente de Mérida lo entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Bueno, te das cuenta, son cosas totalmente diferentes y las catalogamos como si fueran lo mismo. Pues esto que estoy a punto de decirte, la historia de duendes más rara, que no tengo la menor idea por qué creen que son duendes, y si tú has escuchado de esto, sabes de dónde viene, por favor déjamelo aquí en los comentarios. Ahí te va. Resulta que en alguna parte de América, no sé si de norte, sur, centro, en alguna parte de América, hay una familia que tiene un rancho. Un rancho, vamos a poner una casa que está en las afueras de la ciudad, en una zona muy poco poblada, una zona rural. Ese rancho, que no es un lugar lujoso, simplemente es un lugar para ir a quedarte ahí un par de días y desconectarte del día a día de la ciudad, se sabe y se dice que hay duendes ahí y que si te quieres deshacer de ellos, necesitas acercarte al lago. Un lago que está aproximado como a kilómetro y medio del rancho. La persona que me manda la historia me dice: narrador, nosotros no creíamos en esas leyendas. Te estoy hablando de mí y de mi novio, porque ese rancho es de mis papás, pero desde hace mucho que no íbamos. Fuimos de pequeños en algunas ocasiones, en ese tiempo a mí me aburría. Ahora de adulto, que ya trabajo, pues yo tenía muchas ganas de ir para allá, desconectarme, pasar un momento de pareja. Aparte estar como que más a la intemperie, más en contacto con la naturaleza, como más riesgoso, más salvaje la cosa. Y pues mi novio se animó, fuimos para allá. Y cuando estamos de camino al rancho se nos hace muy tarde. Llegamos en la noche y mi papá ya me había advertido: si vas a ir a la noche, de preferencia no te metas a las inmediaciones del rancho, ponte fuera y después en la mañana ya llega, porque en la zona hay duendes y son peligrosos. Pues no le hicimos caso. Cuando llegamos como a 1 kilómetro de donde está el ranchito, se nos apaga el carro y no quiere prender.
Esto que ocurre no es normal. El vehículo que trae mi novio es un buen vehículo y donde se apaga dice, no, ya valió. Esto debe ser la computadora, esto no es normal. Le intenta dar marcha, el vehículo es como si no trajera batería, entonces dice, no, esto va a estar muy muy mal, ¿qué hacemos? Nos alarmamos un poco y después, pues bueno, al mal viento buena cara, decidimos que al día siguiente vamos a resolver eso, sacamos las cosas de la camioneta, solo las cosas que podemos llevar, y comenzamos a caminar total ese kilómetro. Narrador, lo que te voy a decir, ni siquiera tengo manera de sustentarlo, porque al día siguiente las cosas parecían que eran distintas a como lo vivimos. Después de 500 metros, según nosotros más cerca del rancho, llegamos a una zona que estaba llena de árboles. Yo no me acordaba de eso, pero te vuelvo a repetir. Dejé de ir de ahí cuando era niña, ahora soy adulto, han pasado más de 10 años, pues puede ser que los árboles hayan crecido. Yo no conozco de árboles, así es que me hago esa idea. Y le digo a mi novio, pues mira, yo sé que hay un pobladito cerquita, o vamos al rancho o vamos al poblado, porque no hay de otra. Si nos topamos con el río, es para el lado contrario. Entonces, no vamos a andar muy perdidos por aquí. Y narrador, te quiero decir que no podía estar más equivocada. Comenzamos a andar por esa zona que estaba con tantos árboles. Conforme íbamos avanzando, se volvieron claras voces de personas. No te sé decir si hombres o mujeres, pero eran unas voces de personas que se escuchaba que le estaban pasando bien. Y le dije a mi novio, ¿sabes qué? ¿La regamos? No nos fuimos al rancho, nos fuimos al pueblo. O nos topamos con personas que fueron a ocupar el rancho de papá. Y si están ahí, están en buen plan, tampoco me importa. Nos empezamos a orientar por las voces. Empezamos a avanzar, 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 avanzar. Traíamos buena plática y eso fue lo que hizo que nos perdiéramos cada vez más. Cuando volteamos a ver el celular, eran cerca de las 2:30 de la mañana. Teníamos más de 2 horas caminando y no nos habíamos dado cuenta. Te estoy hablando 1 kilómetro. Por más lento que seamos, no debimos haber hecho más de 30 o 40 minutos. 2 horas. No llegábamos a ninguna parte. Y esas voces siempre sonaban a la misma distancia. Y de repente me acordé de las historias de los duendes. Mi mente me trajo diferentes recuerdos de papá diciéndome cosas de las cuales tenía que tener cuidado. Hija, nunca te confíes, se parecen a las personas, hablan como las personas, pero sus ojos no brillan como los de una persona. Sus ojos brillan más, brillan como si fueran los de un gato, los de un animal en medio de la noche. Si te topas con alguien ahí cerca del rancho, aunque se enoje contigo, aviéntale la luz y revisa cómo brillan sus ojos y te vas a dar cuenta si es un duende o no. Narrador, me acuerdo de esas cosas. A mí me dan risa porque son cosas que suenan muy tontas, suenan a personas con muy poca educación. Y conforme vamos avanzando, llega un momento en el que me detengo con mi novio. Ya eran 2 horas 15 minutos, no parece que lleguemos a ninguna parte. Las voces se mueven del lugar y ahora nos están orientando a otro punto. Estamos seguros que es un punto muy diferente a donde las estábamos siguiendo. Ya le digo a mi novio, esto no me está gustando, parece como si nos estuvieran perdiendo a propósito. Y él me dice, yo no te quería decir, pero sí parece como si jugaran con nosotros aunque no tenga sentido. Decidimos que vamos a dar la vuelta, vamos a regresar a la camioneta porque era un camino casi en recta. Empezamos a caminar de vuelta cuando escuchamos pasos por delante de nosotros y de repente vemos a una persona que lleva una hoodie de estos que son como una sudadera que tiene una capuchita, toda de color rojo, y como íbamos con linternas, la persona se ilumina muy bien y le empezamos a hablar y la persona se empieza a mover más rápido entre los árboles y le digo a mi novio, no lo sigamos, nos quiere perder. Y mi novio me dice, no, pero es que tal vez trae audífonos o algo y por eso no nos escuchó. Y le digo, no, son duendes. Y mi novio se me queda viendo y me dice, ahora sí ya crees en eso de los que tantos te burlabas. No, es que eso está muy raro, mejor vámonos a la camioneta. Mi papá ya me había dicho que estuviéramos lejos del rancho si llegábamos en la noche. Y entonces el novio dice, no, pero pues ya debemos de estar cerquita todo el tiempo que llevamos caminando y vamos de vuelta. Pues narrador, empezamos a caminar, empezaron a salir niños, señoras. Nadie nos veía a los ojos. Era como si pasaran entre los árboles. No tienes idea del miedo que se sentía, porque no hacía sentido ver a un niño y una niña caminando agarraditos de la mano como si fuera mediodía a las 3 de la mañana en un lugar oscuro con árboles en medio de la nada. Los niños estaban detenidos hasta que les dábamos con la luz y empezaban a caminar. Era algo espantoso. La mujer que vimos, narrador, le vimos medio rostro y la nariz que tenía era una nariz muy extraña. Parecía como si fuera una prótesis, como si no fuera algo de verdad. Entonces mi novio ahí ya se asusta y me dice, eso está muy raro. Le dije, vamos a la camioneta. Llevamos como 30 minutos caminando y de repente nos empiezan a chistar por atrás. Volteo y narrador, está una persona viéndonos de frente y detrás de él, a unos 50, 100 metros, se ve un claro y la camioneta.
¿Cómo diantres pudimos llegar ahí en ese periodo de tiempo, cambiando la ruta que teníamos originalmente? ¿Y en qué momento hubo ese claro? No, estábamos mal, confundidos. Esa persona que estaba ahí enfrente nos preguntó, ¿qué pasó? ¿A dónde van? Son los dueños de la camioneta. Y mi novio le empieza a responder, sí, nos puede apoyar. Y esta persona le dice, sí, síganme, aquí estamos cerca acampando. Y me acordé de las palabras de mi papá. Le aviento la luz, narrador. Y los ojos fue la cosa más espantosa que te puedas imaginar. Era como si fueran dos espejos donde rebotaba la luz directamente. Olvídate de la pupila y todo eso. Era como si se lo pusieras a un espejo la luz. Rebotó directo y se me quedó viendo y me hizo un gesto con mucho coraje. Mi novio le pide una disculpa y este sujeto le empieza a responder como que en un idioma que no es un idioma normal. Algo más gutural, algo más como... Pero se veía como si estuviera hablando y mi novio no puede creer lo que está viendo. El sujeto se da media vuelta y camina y se esconde entre los árboles. Vamos corriendo a la camioneta, nos metemos en la camioneta y en la mañana siguiente, porque no sé en qué momento nos quedamos dormidos, no encontramos ningún grupo de árboles cerrado como en el que estuvimos caminando la noche anterior. ¿Dónde demonios estuvimos? ¿Con qué demonios nos topamos? No sé. Pero después de eso le dije a mi novio, nos regresamos a la casa y él me dijo, ¿cómo si la camioneta no sirve? Y donde me dice eso, le da un giro a la llave para probármelo y la camioneta enciende al instante. Nos regresamos a la ciudad y llegué contándole a mi papá, ya me topé con los duendes, pero esas cosas que me topé no creo que sean duendes. Se ve que es algo mucho peor. Y mi papá nada más me dijo, yo te dije que no anduvieras de noche. Y con esta historia hemos llegado al final de este clip. Pero no te preocupes porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí. De aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.